Hay días en los que uno simplemente se cansa de intentar tanto. Días en los que despiertas con la sensación de estar empujando un muro invisible. Hiciste todo lo que el mundo decía que debías hacer. Te esforzaste hasta el cansancio, afirmaste, visualizaste, oraste, lloraste, y aún así nada parece moverse. Las deudas, las dudas, los problemas, todo sigue ahí, como si el universo no respondiera, como si algo se te escapara. Te preguntas por qué otros parecen fluir mientras tú nadas a contracorriente. Pero, ¿y si el problema no fuera hacer poco, sino hacer demasiado? ¿Y si no se trata de empujar más fuerte, sino de soltar con más sabiduría? Este audiolibro está basado en las enseñanzas de Florence Scovel Shinn y su profunda ley de no resistencia. Una guía para quienes están cansados de forzar y están listos para permitir. Quédate, porque tal vez lo que necesitas no es hacer más, sino rendirte al orden divino y dejar que lo invisible actúe a tu favor. Lo que vas a aprender hoy será retador para tu mente, porque durante años tus creencias te entrenaron para creer que solo el esfuerzo constante trae resultados. Pero el verdadero reto no es seguir empujando, sino derrumbar esos muros mentales y construir una nueva forma de pensar, una que transforme tu vida desde dentro, sin lucha, sin desgaste. Espero que lo disfrutes y permanezcas hasta el final para ir juntos entendiendo la verdad de la ley de no resistencia, dejar ir, dejar fluir. Capítulo 1. El cansancio de forzar la vida. Hubo una época en mi vida en la que todo era una carrera. Me despertaba con la sensación de estar atrasada, como si tuviera que alcanzar algo que siempre se me escapaba. Tenía metas, deseos, sueños, pero también tenía miedo de que no pasara nada, miedo de que pasara lo contrario, miedo de perder tiempo, y sin darme cuenta, vivía atrapada entre la urgencia de hacer y la frustración de no lograr. No importaba cuánto hiciera, no era suficiente. Siempre sentía que faltaba algo, que me faltaba algo a mí. Y fue en medio de ese cansancio silencioso, de ese vacío que no podía llenar con listas ni agendas, que me encontré con una frase: no se trata de luchar, sino de alinearse. Fue como un susurro, una verdad que mi alma ya sabía, pero que mi mente había olvidado. Comencé a leer a Florence Scovel Shinn, y cada palabra suya era como una llave que abría una puerta interna. Ella hablaba de la ley de no resistencia. Decía que mientras más te esfuerzas, más bloqueas, que cuando sueltas, permites, y que el universo no responde al esfuerzo ciego, sino a la vibración con la que haces las cosas. Al principio me costó entenderlo, me parecía una invitación a la pasividad. ¿Cómo no hacer? ¿Cómo no perseguir mis sueños? ¿Cómo confiar sin tener certezas? Pero luego lo vi claro. No se trata de no actuar, se trata de actuar desde otro lugar, desde la paz, desde la certeza, desde el amor, no desde el miedo. Empecé a recordar situaciones en mi vida donde las cosas habían fluido sin esfuerzo, cuando conocí a personas importantes para mí sin buscarlas, cuando llegaron oportunidades justo después de rendirme, cuando las ideas más hermosas aparecieron en momentos de descanso, no de presión. Había una lógica invisible, una danza entre mi alma y el universo que solo se activaba cuando yo dejaba de resistir. Lo comprendí profundamente una tarde en la que, frustrada por no lograr lo que quería, me rendí. Literalmente. Cerré la libreta donde anotaba mis planes. Me acosté en el sofá, respiré y dije en voz alta: Dios, yo no puedo con esto, te lo entrego. En ese instante no esperé respuestas, solo descansé. Por primera vez en mucho tiempo dejé de empujar, dejé de pensar, dejé de preocuparme.
y fue como si algo dentro de mí se soltara. Me sentí liviana, tranquila, presente. 2 días después, lo que llevaba semanas tratando de resolver, se resolvió. Una llamada inesperada, una persona que apareció con la solución, una sincronía tan perfecta que me hizo sonreír con lágrimas. Entendí, de verdad, lo que Florence quería decir cuando afirmaba: lo que te pertenece por derecho divino no puede ser arrebatado ni retrasado. No es que haya que dejar de soñar ni dejar de actuar. Es que la energía desde la cual lo hacemos lo cambia todo, porque puedes trabajar 10 horas al día con angustia y todo se bloquea, o puedes trabajar 3 con alegría y el universo conspira. Todo es energía, todo es vibración, y la resistencia crea fricción, tensión, miedo, mientras que la fe, la calma, la rendición consciente crean armonía. Empecé a practicarlo, ya no desde la mente, sino desde el cuerpo, desde la emoción. Cuando algo me frustraba, repetía: yo no resisto, yo permito, todo está bien. Al principio parecía ingenuo, como una simple frase sin efecto, pero con el tiempo era como si mi campo energético se reacomodara, mis pensamientos se aquietaban, mis decisiones se volvían más intuitivas, y los resultados eran muchas veces casi milagrosos. Aprendí a dejar de correr detrás de las cosas, aprendí a descansar en mi fe, aprendí que no necesito convencer a la vida de darme lo que es mío, solo necesito estar lista para recibirlo, y esa preparación no se hace con presión, se hace con presencia, porque cuando estás presente, receptiva, agradecida sin razón, te vuelves un canal limpio, sin ruido, un canal que permite que lo divino actúe. Eso es la no resistencia, no es inacción, es acción inspirada, no es resignación, es confianza plena, no es soltar por cansancio, sino por sabiduría. Y quizás te pase como me pasó a mí, te costará al principio, te sentirás insegura, como si al no empujar todo se detuviera, pero si te atreves a cruzar ese puente, descubrirás una vida nueva, una vida donde no eres esclava del tiempo, ni de las expectativas, ni de tus miedos, una vida donde puedes descansar en medio del camino, donde puedes disfrutar del proceso sin ansiedad por el resultado, donde puedes mirar al cielo y decir: hoy confío, hoy no fuerzo, hoy dejo que Dios lo haga por mí. Y en ese momento las mariposas llegan. Lo que buscabas te encuentra, lo que necesitabas aparece, lo que dolía sana, porque ya no eres tú sola tratando de resolverlo todo, es la vida misma mostrándote que nunca estuviste sola, que solo necesitas hacerte a un lado para dejar que la magia ocurra. Capítulo 2. Cuando sueltas, el universo actúa. Florence Scovel Shinn, con su sabiduría simple y poderosa, lo expresó con claridad luminosa. Nada puede resistirse a un corazón que no resiste. Es decir, cuando dejas de luchar, el universo empieza a colaborar contigo, porque el universo no responde al esfuerzo tenso, responde a la armonía interna. La ley de la no resistencia es uno de esos principios ocultos que parecen sencillos, pero son revolucionarios. Nos enseñaron que la vida es una batalla, que debemos pelear por nuestros sueños, que todo lo valioso cuesta sudor. Y sí, hay mérito en la perseverancia, pero también hay una verdad más profunda. Forzar bloquea, confiar libera. La resistencia crea fricción, y donde hay fricción, no hay flujo. No se trata de renunciar a tus metas, sino de dejar de pelear con el proceso. Deja que Dios lo haga por ti. No significa sentarse a esperar, sino alinearse con una fuerza mayor que tú, que ya sabe el camino, que ya abrió la puerta, que solo espera
que dejes de empujarla en la dirección equivocada. Todo empieza con una elección interna. ¿Seguirás usando la fuerza bruta de la mente limitada? ¿O confiarás en la inteligencia infinita que te creó? La ley de no resistencia es como una llave que desbloquea caminos que antes parecían cerrados. Imagina un río. Cuando algo lo bloquea, el agua no se queda luchando contra la roca. Se abre camino, se desvía, fluye por otro lado, no fuerza, y sin embargo, avanza. Así también tú puedes avanzar, no por insistencia, sino por dirección. La resistencia es una forma de miedo, miedo a que no pase, miedo a que no funcione, miedo a que si no haces algo, todo se derrumbe. Pero ese miedo es el que precisamente bloquea la manifestación, porque lo que vibra en miedo atrae más miedo, mientras que lo que vibra en paz magnetiza lo que necesita. La oración, cuando se eleva desde un corazón en paz, no tiene obstáculos. Como dijo Florence, la fe elimina toda competencia y esfuerzo. La oración no es un pedido desesperado, es una afirmación serena, una certeza, un saber silencioso. Cuando oras desde la certeza, sin angustia, sin prisa, la oración se convierte en un decreto. Y Dios, que no es un ser externo, sino la energía que sostiene y organiza todo, responde con precisión. La no resistencia es esa oración sin palabras que dice, confío. Y ese confío abre portales invisibles. A veces basta dejar de rogar y empezar a agradecer. Basta dejar de empujar y empezar a permitir. Porque la abundancia no llega por fuerza, sino por frecuencia. Recuerda aquel momento en el que soltaste algo que deseabas mucho. Un amor, una oportunidad, un resultado. Lo soltaste porque te cansaste. Lo dejaste ir porque ya no tenías energía para forzar. Y entonces, en ese vacío, ocurrió lo inesperado. Regresó, se dio, se resolvió. Pareció mágico, pero no lo fue. Fue la ley de la no resistencia operando en silencio. La ley que dice, cuando tú te apartas, Dios actúa. Esa ley no se enseña en las escuelas ni se menciona en los noticieros, porque es poderosa, porque empodera al alma, porque recuerda que no viniste a luchar con la vida, viniste a alinearte con ella. Florence decía que hay una inteligencia divina que siempre te guía, pero solo si tú no interrumpes su trabajo con tu ansiedad. Es como si tu alma supiera el camino, pero tu mente lo estropeara intentando controlar cada paso. La no resistencia no es pasividad, es colaboración con el ritmo universal, es aprender a bailar con lo invisible, es convertirte en un canal en vez de un obstáculo. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de exigirle a la vida y comenzaras a recibir lo que ya está listo para ti? ¿Qué pasaría si bajaras los brazos? No por derrota, sino por sabiduría. A veces, la energía se estanca no porque estés haciendo poco, sino porque estás haciendo desde el lugar equivocado, desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad. Y ese lugar no es fértil, pero cuando cambias de frecuencia, cuando eliges la paz por encima del resultado, algo cambia. Una armonía secreta empieza a ordenar lo que parecía imposible. La no resistencia es ese acto de confianza que dice, yo me alegro de las bendiciones propias, yo soy noble de espíritu, soy alegría y paz. La abundancia fluye a mí, la abundancia fluye en cada ser, en cada país, en cada hogar. La armonía llega a nosotros, a cada uno, en cada instante, en justicia divina, sin incurrir en agravios. Y tal vez lo que más cuesta no es soltar lo externo, sino soltar el control interno, confiar cuando todo afuera parece caótico, mantener la fe cuando nada da señales, persistir, pero no desde la rigidez, sino desde la certeza suave, porque cuando tú dejas de forzar, empiezas a vibrar.
y cuando vibras, atraes. El campo cuántico responde a la vibración, no al esfuerzo. La oración sin resistencia es como un imán que se alinea con lo que ya es tuyo, pero estaba esperando que dejaras de bloquearlo con tu duda. Cuando tú haces tu parte, que es confiar y soltar, la parte divina se manifiesta, no falla. Así que respira, profundo, deja que el alma descanse. No estás atrasado, no estás fallando, no necesitas empujar más, solo necesitas recordar quién eres. Un canal, no un obstáculo, un puente, no una barrera. Estás aquí para permitir, no para imponer. Estás aquí para recibir, no para perseguir. Estás aquí para colaborar con la vida, no para manipularla. En el silencio de tu confianza, lo milagroso sucede. En el descanso de tu mente, lo divino se revela. Porque cuando tú dejas de forzar, Dios empieza a actuar. No se trata de inacción, ni de conformismo disfrazado. Se trata de comprender profundamente una verdad que ha sido dicha en distintos lenguajes, filosofías y credos. Cuando sueltas, algo más grande toma el control. No porque dejes de importar, sino porque dejas de obstruir. Imagínate intentando hacer florecer una semilla abriendo la tierra con tus manos todos los días. La semilla no necesita que la ayudes empujándola, solo necesita que confíes en el proceso, en la oscuridad, en el silencio, en la humedad, en la espera. Eso es la ley de no resistencia, una ley que dice: deja de luchar contra la corriente, no porque seas débil, sino porque la corriente sabe a dónde va. Florence Scovel Shinn lo expresó con una claridad que aún resuena. Lo que resistes, persiste, pero lo que sueltas, se transforma. Vivimos en una cultura que premia el esfuerzo visible, la productividad constante, el hacer sin parar, y sin embargo, los momentos más transformadores de la vida suelen ocurrir en los silencios, en los espacios entre una acción y otra. El descanso no es solo físico, es una decisión espiritual, es una declaración de fe. Cuando dejamos de forzar una solución, creamos espacio para que aparezca la respuesta correcta, como quien deja de buscar desesperadamente sus llaves, porque sabe que, al calmarse, las verá justo donde las dejó. ¿Cuántas veces hemos bloqueado nuestras propias bendiciones por insistir en que las cosas sean de una manera específica, en un tiempo específico, como si le exigiéramos al universo que actúe según nuestra agenda, olvidando que hay una sabiduría superior que ya está operando? Florence hablaba del juego de la vida, un juego que no se gana con fuerza, sino con fe, con ligereza, con comprensión espiritual. Y esa ligereza, paradójicamente, no viene de hacer menos, sino de confiar más, de entender que nuestro rol no es manipular todos los hilos, sino sostener la visión interna con serenidad mientras la energía divina hace su parte. Podríamos imaginar esta ley como una danza. En ella, tú no arrastras al universo, tú sigues su ritmo. A veces te toca moverte, a veces quedarte quieto, y ambas son acciones igualmente poderosas. Soltar no es dejar de importar, es dejar de interferir, es cambiar el esfuerzo tenso por una intención clara y una apertura real. Es decir, con tu actitud, estoy disponible para lo que es mejor, incluso si no es lo que planeé. La resistencia se alimenta de miedo. El no querer soltar está profundamente vinculado con el deseo de control. Pero el control no trae paz. Lo que trae paz es la armonía con el flujo. Lo que trae poder verdadero es actuar desde la claridad y luego permitir que lo superior se encargue del resultado. En la práctica, esto puede significar dejar de insistir en una relación, una oportunidad o un camino que claramente está cerrado. Puede significar
Tomar una pausa antes de responder con enojo puede significar aceptar un no como una guía sagrada hacia otro sí. Significa cambiar la pregunta de ¿cómo lo hago suceder? Por ¿cómo me alineo con lo que ya está sucediendo a favor de mi alma? Esto no es pasividad, es sabiduría, es hacer lo que te corresponde y luego descansar sabiendo que no estás solo en esta obra, que lo invisible también trabaja. Al igual que un agricultor no puede hacer que llueva, pero sí puede preparar la tierra y confiar en la estación, tú también puedes hacer tu parte, cuidar tu estado interior, mantener tu visión limpia, soltar la ansiedad y permitir que la vida haga su magia, porque sí, hay magia, pero solo se revela cuando no la asfixias con tus miedos. Capítulo 3. Acción sin tensión. Hay un momento en la vida de cada ser humano donde aparece el agotamiento existencial, no solo el cansancio físico de hacer muchas cosas, sino ese desgaste interno de estar constantemente intentando cambiar lo que no se deja cambiar. Es como empujar una pared, esperando que se convierta en una puerta. En algún punto, la vida te invita a dejar de empujar, a soltar, a mirar alrededor y descubrir que tal vez la puerta está al otro lado y que por estar tan ocupado en tu lucha no la habías visto. Florence Scovel Shinn hablaba de la acción sin tensión, una forma de vivir en la que haces lo necesario sin pelear con la vida, como remar con la corriente en vez de contra ella. No se trata de quedarte inmóvil, sino de moverte con gracia, sabiendo cuándo actuar y cuándo permitir. En realidad, la no resistencia es una forma de inteligencia superior. Es la sabiduría de quien ha comprendido que no todo se logra a través del esfuerzo. Muchos creen que si dejan de preocuparse, si no se presionan, todo se vendrá abajo. Pero es exactamente al revés. Lo que se desmorona cuando sueltas era lo que no tenía que estar. Y lo que permanece es lo que está alineado con tu alma. El problema no es soltar. El problema es creer que aferrarte te da poder. En realidad, lo que te da poder es estar en paz. La ley de no resistencia te invita a ser como el bambú, flexible pero fuerte, capaz de doblarse con el viento sin romperse. No se trata de dejar de tener metas, sino de dejar de sufrir por ellas. No se trata de no actuar, sino de actuar desde la certeza, no desde el miedo. Porque cuando haces las cosas desde el miedo a perder, a fallar o a quedarte atrás, estás sembrando ansiedad en lugar de resultados. Y aquí es donde la paradoja aparece con fuerza. Muchas veces, cuando dejas de perseguir algo con desesperación, ese algo viene hacia ti. No porque te hayas rendido, sino porque al soltar, dejas de bloquear el flujo natural de la vida. Es como soltar una paloma que tenías entre las manos. Solo al abrirlas puede volar, y tal vez regresar por decisión propia. Aplicar esta ley en tu vida es sencillo en teoría, pero profundo en práctica. Empieza por observar. ¿Qué estás intentando forzar hoy? ¿A qué te estás aferrando que ya te ha mostrado señales de resistencia? Puede ser una idea, una relación, una expectativa. Luego pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de empujar? ¿Qué surgiría si confío? A veces la no resistencia se ve como una pausa, como tomar una siesta en medio de la tormenta, porque sabes que el sol volverá a salir. O como elegir el silencio en una discusión, porque entiendes que tu paz vale más que tener la razón. O como no insistir en convencer a alguien, porque intuyes que tu energía se necesita en otro lugar. Esta ley no es para los débiles, es para los valientes que han probado el camino del esfuerzo y se han dado cuenta de que no siempre lleva a la plenitud. Es para los que han descubierto que la verdadera manifestación no nace del control, sino de la conexión, y que para conectar con la fuente de toda creación
A veces lo único necesario es dejar de interferir. Cuando vives en no resistencia, empiezas a sentir un cambio sutil pero poderoso. La ansiedad se vuelve presencia. La urgencia se transforma en claridad. Las decisiones se toman con calma. Las señales empiezan a aparecer. El tiempo parece estirarse y sobre todo, comienzas a experimentar algo que el alma siempre anheló: fluidez. Porque el universo no está en guerra contigo. El universo está esperando que salgas del medio para poder obrar. Así que no temas soltar lo que pesa. No temas detenerte, respirar, mirar hacia adentro. Tal vez todo lo que estabas buscando no estaba tan lejos, sino detrás del ruido que tú mismo generabas con tanta insistencia. Tal vez, como dice la enseñanza, no se trata de forzar, sino de dejar que Dios lo haga por ti. Capítulo 4. La ley de no resistencia, un estilo de vida. Vivir desde la ley de no resistencia no es solo una elección espiritual, es una reeducación de tu mente, porque has crecido con frases como: el que no lucha, no gana, el tiempo se acaba, si no te esfuerzas, no lo logras. Te enseñaron a correr, a apretar los dientes, a competir, pero nadie te dijo que también se puede avanzar sin empujar, construir sin sufrir, alcanzar sin correr. Y cuando descubres que eso es posible, toda tu relación con la vida empieza a transformarse. Lo primero que cambia es tu forma de vivir el tiempo. Ya no sientes que estás llegando tarde a nada, porque comprendes que no existe un reloj divino que te castiga por ir lento. Hay procesos, ciclos, estaciones internas que tienen su propio ritmo, y ese ritmo es perfecto. A veces necesitas pasar por una espera larga para aprender paciencia, o por una pausa incómoda para redirigir tu camino. El alma no se apura, la vida tampoco. Eres tú quien se angustia porque compara su proceso con el de otros. Cuando dejas de resistirte al tiempo que toma cada cosa, aparece la serenidad, esa sensación sutil de que no estás perdido, sino viajando, que no estás detenido, sino incubando, como la semilla bajo tierra que parece quieta, pero se está preparando, y de repente, un día, todo florece, pero no florece porque lo forzaste, florece porque lo permitiste. También se transforma tu relación con tus metas. Dejas de verlas como un destino que te salvará y comienzas a verlas como una extensión de tu evolución. Las persigues con ligereza, actúas con claridad, pero sin obsesión. Tomas decisiones, sí, haces tu parte, sí, pero luego sueltas, sin quedarte atrapado en la ansiedad del resultado. Sabes que lo que es para ti encontrará la forma de manifestarse, y lo que no, se disolverá para tu bien. Esto no significa que vivas en la inacción, significa que eliges una acción sin fricción, un hacer sin violencia interior, como el arquero que apunta con precisión, pero suelta la flecha sin miedo, porque entiende que el control se termina en el momento del disparo. Después de eso, entra en juego otra fuerza, una inteligencia mayor. Llámala fe, destino, universo o Dios, y esa fuerza necesita espacio para operar. En ese estado, incluso tus relaciones cambian. Ya no necesitas convencer, controlar o complacer para sentirte en paz, porque ya no estás en guerra con la vida. Y si no estás en guerra con la vida, tampoco lo estás con las personas. Puedes amar sin aferrarte, escuchar sin reaccionar, decir no sin culpa, pedir sin miedo al rechazo, porque sabes que todo lo que fluye hacia ti desde la armonía es parte de tu camino. Y lo que no encaja simplemente se desvanece sin drama. Aquí la confianza se vuelve tu nuevo estado natural, no una confianza ciega ni ingenua, sino profunda, una certeza tranquila de que estás sostenido por algo más grande, una sensación interior
que no necesita pruebas constantes, como la raíz que no ve la lluvia, pero sabe que llegará, y desde ahí todo empieza a funcionar con más belleza, porque cuando no empujas, no interfieres, y cuando no interfieres, lo esencial emerge, las respuestas llegan, las ideas fluyen, las personas correctas aparecen, no porque hiciste un esfuerzo extremo, sino porque dejaste espacio para que la vida haga su parte. La ley de no resistencia no es una técnica, es un estado del ser, una postura interna frente al mundo, una forma de caminar que respeta el ritmo natural de las cosas. Y cuando vives así, entras en sintonía con lo que Florence Scovel Shinn llamaba el orden divino, un estado donde todo llega en el momento justo, de la manera perfecta, aunque no siempre sea como esperabas. Capítulo 5. El arte de fluir. Aplicación diaria. No hay mejor momento para aplicar la ley de no resistencia que cuando la vida se detiene, cuando tus planes no avanzan, cuando algo importante se desmorona, cuando lo que soñabas se desvanece o se convierte en un muro, porque ahí, justo ahí, es cuando tu mente grita: haz algo, lucha, muévete aunque no sepas a dónde. Y es precisamente en ese punto donde la resistencia nace, en esa lucha ciega contra lo que es. Pero si logras detenerte un momento, respirar y mirar con ojos nuevos, descubrirás que no estás atrapado, estás siendo redirigido. Lo que llamas bloqueo a veces es protección. Lo que llamas pérdida a veces es limpieza. Lo que vives como fracaso a veces es una reconfiguración silenciosa, pero para ver eso, necesitas soltar la pelea interna. Y eso es un acto profundo de rendición, no una rendición de debilidad, sino de sabiduría, el alma que dice confío aunque no entienda, y desde esa rendición, paradójicamente, nace una fuerza nueva. Aplicar la ley de no resistencia en medio del caos no es quedarse inmóvil, es moverse desde otro lugar, desde una conexión más profunda con la intuición, con la claridad, con lo esencial. Es actuar cuando hay alineación, no por desesperación. Es hacer lo que puedes y luego dejar que lo demás tome su forma sin manipular el proceso, porque no todo depende de ti. Y aceptar eso no te quita poder, te lo devuelve, te libera. En los momentos difíciles, la mente suele querer certezas inmediatas, pero el alma pide espacio, y ese espacio no es vacío, es fértil, como la tierra que parece inactiva después de la cosecha, pero que en realidad se está preparando para el próximo ciclo. Así es tu vida, así es tu camino. No estás roto, estás en pausa, no estás perdiendo, estás integrando, pero necesitas permitirte vivir ese intervalo sin presionarte por volver a florecer antes de tiempo. Y aquí entra una verdad clave. Forzar una solución desde el miedo solo crea más confusión. Las decisiones tomadas desde la resistencia suelen traer consecuencias que luego requieren aún más esfuerzo para corregirse. En cambio, las decisiones que emergen desde la calma, incluso si son pequeñas o demoradas, tienen un poder profundo, porque nacen desde una mente clara y un corazón sereno. No son impulsos, son respuestas verdaderas. Hay una práctica sencilla, pero poderosa, que puedes aplicar en estos momentos. Cuando sientas que todo se detiene, en lugar de buscar soluciones externas inmediatas, siéntate contigo. Observa lo que sientes sin querer cambiarlo. Permanece unos minutos con la incomodidad, con la incertidumbre, sin huir. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí se está resistiendo? ¿Y qué pasaría si, por un instante, soltara esa pelea? Lo que suele pasar es que algo se ablanda, la tensión baja, y en esa rendición momentánea, muchas veces surge una nueva perspectiva, una puerta que no veías,
una llamada inesperada, una idea que estaba ahí, pero tapada por la ansiedad, porque el universo necesita tu permiso para actuar, y ese permiso se da cuando dejas de interponerte con tus miedos y tus obsesiones. Recordemos las palabras implícitas de Florence Scovel Shinn. Todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se acepta, se transforma. Es simple, pero no fácil. Requiere presencia, requiere práctica, requiere fe. Pero cuando lo aplicas, incluso una crisis se convierte en un terreno sagrado de evolución. Y es entonces cuando sucede la verdadera magia, no la de lo sobrenatural, sino la de lo perfectamente natural, cuando dejas que la vida se exprese sin obstáculos. En resumen, la ley de no resistencia no es una invitación a la pasividad, sino a la sabiduría interior. Es una forma más madura de estar en el mundo, una manera de ser profundamente activa, pero sin violencia, de ser determinada, pero sin apego, de avanzar, pero con respeto por el ritmo de lo sagrado. Y desde ahí, todo cambia. No porque cambió el mundo, cambiaste tú. Y al cambiar tú, tu mundo empieza a reflejar esa nueva vibración. Ya no estás corriendo detrás de la vida, estás caminando con ella. Ya no estás empujando el río, estás flotando con confianza en su corriente. Y lo que antes parecía imposible, empieza a abrirse suavemente, como una flor que florece, sin esfuerzo. Ahora lo sabes, no estás aquí para forzar la vida, estás aquí para fluir con ella. ¿Has visto cómo la presión y la lucha constante no siempre traen claridad? Y cómo en cambio, la paz interior puede abrir caminos que antes parecían cerrados. La ley de no resistencia no es un escape ni una excusa para la inacción. Es una puerta hacia una forma más sabia, más armónica y más amorosa de estar en este mundo. Te invita a confiar en ese orden invisible que sostiene todo, a soltar el control que te agota y a permitir que lo divino actúe también por ti. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de recordar que no estás solo en su creación. Cuando dejas de pelear con lo que es, el alma se expande. Cuando sueltas la tensión, la intuición habla. Y cuando confías, lo que parecía lejano empieza a acercarse, como las mariposas que no llegan cuando las persigues, pero que se posan cuando simplemente estás en calma. Así que tal vez hoy no necesitas hacer más. Tal vez lo que necesitas es ser más presente, más receptivo, más alineado. Deja que esta sabiduría te acompañe como una brújula silenciosa. Escucha la vida cuando te susurra que no todo se conquista con fuerza, que algunas cosas llegan cuando dejas de intentar forzarlas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que esta reflexión despierte en ti una nueva manera de caminar, una donde la acción surja del amor, la claridad del silencio y los milagros de la entrega. Y si algo de esto tocó tu corazón, si sentiste que esta verdad también es tuya, entonces compártela, porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando simplemente recordándole que no necesita luchar para merecer la paz. Si te ayudó este video, escribe en los comentarios. La magia de no forzar, Dios está a cargo, me encantaría saber que es así. Nunca olvides que la vida es muy corta, entonces dejemos huellas bonitas. Mi nombre es Vivi Páez. Un abrazo y nos vemos en el próximo viaje de Luz al Paso. Te espero.